¿Cuántas veces confundimos el hacer con el ser? En nuestra búsqueda de agradar a Dios, el activismo muchas veces toma un lugar central en nuestras vidas. Creemos que cuanto más hacemos, más fieles somos, y que nuestras acciones son la medida de nuestra espiritualidad. Pero, ¿es este el propósito de Dios para sus hijos? ¿Está el Señor buscando una avalancha de actividades religiosas o anhela algo mucho más profundo y eterno? Esta pregunta, aunque sencilla, tiene el potencial de transformar nuestra comprensión de lo que significa vivir una vida cristiana auténtica. Desde el principio, Dios no llamó al hombre a una vida de esfuerzo desenfrenado, sino a una comunión profunda con Él. En el libro de Génesis capítulo 2, versículo 15, leemos: «Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase». Antes del pecado, el trabajo del hombre no era una carga, sino una expresión de su relación con Dios. Sin embargo, con la caída, el trabajo se volvió una lucha, y la inclinación del hombre a depender de sus propias fuerzas se convirtió en un obstáculo para conocer a Dios plenamente. Esta inclinación sigue siendo evidente en nuestra vida cristiana. En nuestra desesperación por agradar a Dios, a menudo nos lanzamos a una serie de actividades, pensando que el número de nuestras obras equivale a nuestra justicia. Pero el apóstol Pablo nos recuerda en la carta a los Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». La salvación no se trata de nuestras obras, sino de su gracia. Este principio es vital. No trabajamos para ser aceptados por Dios. Trabajamos porque ya hemos sido aceptados. Las obras que realmente agradan al Señor no son aquellas nacidas de nuestra propia iniciativa, sino las que Él mismo prepara para nosotros. En el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer». Este fruto no es el resultado de un esfuerzo humano, sino de permanecer en Cristo. La diferencia entre activismo y obras de justicia radica en su origen. El activismo nace del hombre, de su deseo de lograr algo por Dios, pero las obras de justicia nacen de Dios, de su vida en nosotros, fluyendo como un río que no se puede contener. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 13, Pablo dice: «Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad». Cuando nuestras obras provienen de esta fuente, no hay lugar para la fatiga espiritual, porque no dependen de nosotros, sino de Él. Cuando permitimos que nuestras obras sean guiadas por Dios y no por nuestro propio esfuerzo, experimentamos una libertad que el activismo nunca puede ofrecer. El Señor Jesús dejó un ejemplo claro de esto en su ministerio. A pesar de las multitudes que lo seguían, de las necesidades constantes y de las demandas sobre su tiempo, nunca vemos a Jesús actuando por presión humana. Cada acción suya era dirigida por el Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19, Él mismo declaró: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente». Esta dependencia absoluta de la voluntad del Padre no solo es el modelo para nuestras vidas, sino la fuente de verdadero descanso. Muchas veces, el activismo nos roba la paz, porque nos lleva a hacer más de lo que Dios realmente nos ha llamado a hacer. Pero cuando caminamos en las obras que Él ha preparado para nosotros, encontramos descanso incluso en medio de la actividad. Esto es lo que Jesús quiso decir en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil,
y ligera mi carga. El activismo, por otro lado, nace de la carga que nos imponemos a nosotros mismos o que permitimos que otros nos pongan. Es una forma de intentar ganar la aprobación de Dios o de las personas, olvidando que en Cristo ya hemos sido plenamente aceptados. Este es un camino peligroso, porque puede llevarnos a una vida llena de actividades, pero vacía de verdadera comunión con el Señor. En la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 1, Pablo advierte: «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Dios no nos llamó a ser esclavos del activismo, sino a ser hijos que disfrutan de su presencia. Y es en esta relación con Él donde nuestras obras encuentran su verdadero significado. Las obras de justicia no son el resultado de nuestro esfuerzo por agradar a Dios, sino la expresión natural de su vida en nosotros. En la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 14, Pablo dice: «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». Ser guiados por el Espíritu significa permitir que Él determine nuestras prioridades, nuestros tiempos y nuestras acciones. El apóstol Pedro también nos exhorta en su primera carta, capítulo 4, versículo 11. «Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén». Esta es la clave para discernir entre activismo y obras de justicia. ¿Estamos actuando en nuestra propia fuerza o en el poder que Dios da? Cuando dejamos que Dios sea quien nos guíe, nuestras obras ya no son una carga, sino una expresión de su vida en nosotros. Esto nos libera de la necesidad de buscar reconocimiento humano, ya que entendemos que lo que hacemos no es para nuestra gloria, sino para la de Dios. En el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículos 1 al 4, Jesús advirtió: «Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Estas palabras nos invitan a examinar nuestras motivaciones. ¿Estamos haciendo buenas obras para ser vistos por los hombres o porque amamos a Dios y deseamos obedecerle? El activismo se centra en la apariencia externa, mientras que las obras de justicia nacen de un corazón transformado por Cristo. Esta transformación no puede ser fabricada, solo puede ser el resultado de permanecer en comunión con Él. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20, expresó esta realidad de una manera poderosa: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Este versículo revela el secreto de una vida llena de obras de justicia. Es Cristo quien vive en nosotros, no nosotros mismos. Cuando permitimos que Él tome el control de nuestras vidas, nuestras acciones dejan de ser impulsadas por nuestro ego y comienzan a reflejar su carácter. La diferencia entre el activismo y las obras de justicia se hace aún más evidente cuando consideramos sus frutos. El activismo, al estar basado en nuestras propias fuerzas, a menudo conduce al agotamiento, la frustración y, en algunos casos, incluso al orgullo espiritual. Las obras de justicia, por otro lado, producen paz, gozo y satisfacción, porque no nacen de nosotros, sino de Dios. Como Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8: «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos». Dios no está buscando cantidad, está buscando calidad. Él no necesita nuestra actividad, sino nuestra obediencia. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22,
el profeta Samuel le dijo al rey Saúl: «Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros». Este principio sigue siendo válido hoy. Lo que agrada a Dios no es cuánto hacemos, sino cuánto permitimos que Él haga a través de nosotros. Mientras llegamos al final de esta reflexión del hermano Watchman Nee, es vital recordar que Dios no nos mide por la cantidad de actividades que realizamos, sino por la fidelidad con la que respondemos a su llamado. Las obras de justicia no son algo que podamos fabricar, son el fruto natural de una vida rendida a Cristo. Como el apóstol Pablo lo explica en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Estas obras no son un fin en sí mismas, sino una manifestación de la vida de Cristo en nosotros. Jesús nos dejó un ejemplo perfecto de equilibrio entre el hacer y el ser. Aunque su ministerio estaba lleno de obras, su prioridad siempre fue estar en comunión con el Padre. En el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 35 se nos dice: «Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba». Esta comunión constante con el Padre era la fuente de todo lo que hacía. Si el Hijo de Dios necesitaba depender de esta relación, ¿cuánto más nosotros? El activismo, por el contrario, nos desvía de esta dependencia. Nos lleva a confiar en nuestras propias habilidades y a buscar resultados visibles, olvidando que el verdadero éxito en la vida cristiana no se mide por lo que hacemos, sino por cuánto permitimos que Dios trabaje en y a través de nosotros. En el Salmo 127, versículo 1, el salmista declara: «Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia». Este es un recordatorio de que nuestras obras, sin la guía y el poder de Dios, no tienen valor eterno. Hoy te invito a que tomes un momento para reflexionar. Examina tu corazón y pregúntate: ¿estoy viviendo para agradar a Dios? ¿O estoy atrapado en un ciclo de actividades que no me acercan más a Él? Pídele al Señor que te muestre las obras que Él ha preparado para ti y que te dé la gracia para caminar en ellas con humildad y obediencia. Como dijo el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 23: «Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres». Si esta reflexión del hermano Nee ha tocado tu vida, te animo a compartirla con alguien más. Puede que un hermano o hermana en Cristo necesite escuchar estas verdades para salir del agotamiento del activismo y entrar en el descanso que solo Cristo puede dar. Que el Señor te guíe a vivir no en tus fuerzas, sino en su poder, y que todo lo que hagas sea para su gloria.